Tenemos en el Perú 17 cordilleras glaciares, todas en rápido receso. La cifra que todos conocemos, de 70% de la población peruana es asentada en la costa, con menos del 2% del agua de precipitaciones disponible para esa parte del país, y un contexto de agricultura en la sierra estancada y medios de vida para la población muy dependientes del agua, y además en un contexto de conflictos también asociados muy fuertemente con el agua en general. Entonces, esto fue como nuestro concepto, ¿no?, previo de diseño del proyecto de adaptación, enfocado en cuencas altoandinas. Se seleccionaron dos, las más grandes, de la costa norte del Perú, 12.000 kilómetros cuadrados en la cuenca del Santa, y la cuenca del río Chillapura, de iguales dimensiones. Una donde están los glaciares más extensos del Perú, y la otra no tiene ni un solo glaciar, y las dos tienen un gran abastecimiento de agua. Y eso hacía interesante el tema de interés institucional nuestro de trabajar en la adaptación de ecosistemas, llamar la atención y trabajar respecto al rol que tienen otros ecosistemas debajo de los glaciares para la regulación del ciclo hídrico. Entonces, bueno, de ese punto partimos, con esa propuesta recibimos esta beca para trabajar el proyecto. Y en este gráfico quiero empezar nada más como mostrando que a lo largo de la implementación del proyecto, por cierto, tuvimos relación bastante con el tema, digamos, de la ciencia del cambio climático, ¿no? De hecho, esto es solamente un pequeño ejemplo, más que para entrar al dato, pero vamos al dato también. Lo aprendimos en la conferencia que dio inicio al proyecto. El punto de partida del proyecto fue una reunión en donde llegaron algunos de los mejores expertos trabajando en temas de hidrología en los Andes y tomadores de decisión. Nos juntamos para entender qué es lo que había que hacer. He puesto sobre este gráfico como una ilustración para mostrar el tipo de cosas que nos eran como evidentes, ¿no? En este caso, una proyección a futuro de qué se espera del incremento de temperaturas en diferentes latitudes hacia el sur y latitudes hacia el norte, en relación con la elevación. Y el mensaje que escuchamos ratificó también, digamos, el conocimiento previo respecto de la fragilidad de los glaciares, y es que la hipótesis y los datos que hay son que el calentamiento en zonas de más altura, en las latitudes que corresponden a donde estamos ubicados con la Cordillera Blanca, son varios órdenes de magnitud, son más fuertes que en las zonas más bajas. Entonces, solamente como para ratificar, ¿no?, por un lado, lo que dijo antes también Fernanda, ¿no?, que sí hay mucha información, sí hay cosas muy evidentes, o sea, los datos de retroceso de glaciares son contundentes, hay toda una, digamos, ciencia de los especialistas en la criósfera, las zonas de esta altura, que tienen información que muestra que el proceso allí es un poco como en las latitudes más nortes, del Polo Norte, por ejemplo, son bien acelerados los procesos. Entonces no es un problema falso el de la amenaza que tenemos al frente, es muy real y probablemente dramático viendo esta información. Sin embargo, para esto puse esta filmina porque hace apenas unos pocos días, ¿no? Esta viene de hace 3 años o 4 años en una conferencia, y acabo de ver una reunión que se está llevando a cabo de especialistas casi esotéricos en este tema, para discutir. Creen que sí, pero no están completamente seguros, ¿no?, de lo que está pasando con las zonas altas. O sea, hay muchas preguntas en la ciencia, pero en todo esto se ejecuta entonces. La ciencia está ahí, la evidencia está ahí, pero aquí vienen los pasos prácticos. Tomamos el manual de USAID y seguimos para este proyecto, nos entrenamos en la metodología y seguimos estos 6 pasos que ven ustedes aquí. Y lo que voy a hacer es voy a ilustrar con este proyecto cómo fuimos avanzando con los 6 pasos, y al presentarlos volver a compartir algunos de los conceptos para seguirlos reiterando de qué consiste el proyecto de adaptación, ¿no? Entonces, evaluamos las vulnerabilidades, identificamos qué opciones de adaptación había,
las analizamos para ver cuáles eran viables, cuáles no, seleccionamos un curso de acción y se implementaron medios y se evaluaron. Cuando digo seleccionamos, ese plural no es el Instituto de Montaña, sino fueron los actores con quienes implementamos el proyecto. Voy a presentarles, digamos, uno de los sitios, solamente la Cordillera Blanca, y voy a enfatizar uno de los actores, pero trabajamos con gente en la zona alta, en la zona baja, con municipios y con comunidades. Entonces este es el paso 1, el análisis y la evaluación de las vulnerabilidades en esta cuenca en particular, ¿no? Y vuelvo a reiterar la idea que presentamos ya antes, ¿no? Que lo que busca un proyecto de adaptación en su núcleo, en su corazón, es reducir las vulnerabilidades de recursos concretos. En este caso estamos hablando del recurso agua como tema fundamental, pero en todas sus otras manifestaciones, en el retroceso de los glaciares, en las dinámicas del ecosistema vinculados con el agua, etc. Entonces, la primera, digamos, aspecto de la pregunta es entender el tema de la exposición. Entonces, los glaciares, en realidad son, se le llama un banco de agua, ¿no? Es agua acumulada, y es un recurso que está altamente expuesto. Y esa exposición no hay manera, digamos, de evitarla directamente, no hay como ponerle una sombrilla al glaciar, y no sé si ustedes están al tanto, pero hay intervenciones en el Perú para tratar de hacer esto, como por ejemplo pintar las montañas. Y hay un proyecto que ha ganado incluso fondos de la cooperación internacional para pintar montañas. Pero no es ¿Ah? Bueno, pero lo hecho efectivo. ¿Has hecho efectivo? Ah, ok. Bueno. Porque le preguntaron al ministerio y me había dicho... Ah, ok. Bueno, buena noticia. Pero digamos, esa es una pregunta, ¿no? Básica. ¿Es posible parar este retroceso glacial? La respuesta es absolutamente no es posible. Y la agricultura en estas regiones, la de la costa, es absoluta, en términos absolutos, dependiendo del agua que se precipita y se regula en las zonas altas, en los glaciares. Y en las zonas altas depende mucho de los patrones de precipitación. Las ciudades también están muy expuestas en las zonas altas a el riesgo incrementado de avalanchas glaciares. Huaraz perdió 5.000 vidas el año 1941. El lago que se reventó se llama Palcacocha, hoy día tiene 17 veces más agua, es 17 veces más volumen de agua, y la ciudad es 7 veces más grande. Entonces está expuesta la ciudad, está ahí, está sentada, y el agua está ahí. Sí se pueden hacer intervenciones para reducir esa exposición, como controlar el agua a través de una acción de adaptación. Y yo estoy presentando obviamente un resumen, ¿no? Todo esto son procesos con la población en distintos niveles, pero son las preguntas que nos tocó hacernos. Y esa exposición de estos recursos fundamentales para el desarrollo es importante, o no, finalmente es relevante. Y por eso sí, ¿no? Insistimos mucho también en plano de comunicación, en mostrar que las zonas altas sí son más sensibles, como vimos por ejemplo en este gráfico, y los glaciares están retrocediendo como un indicador de la realidad del cambio climático. Han habido eventos históricos de grandes impactos de clima extremo. De hecho, el análisis mejor que se dispone para la región es el proyecto ELI, creo que son las siglas, de la segunda comunicación. Es un estudio muy detallado de lo que ocurre en la cuenca del Santa, pero básicamente lo que usaron fueron los casos del Niño, el ENSO. ¿Qué ocurre cuando hay lluvias extremas? ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Qué ocurre cuando hay sequías en la zona? Entonces usaron esa referencia para entender qué podría pasar en el futuro, indicar dónde estaban las cosas más, los lugares más sensibles. Entonces, esta es... qué pésima la gráfica, bueno, pero
Esta es la cuenca del río Santa, ¿sí? Todo este territorio que vemos acá. 12.000 kilómetros cuadrados, un tercio del tamaño de Suiza, pero inmensamente más compleja, ¿no es cierto? 300 kilómetros lineales, la zona de la sierra integrada entre sí, un callejón estrechísimo acá donde está la hidroeléctrica de Cañón del Pato, y un mundo aquí completamente separado, la zona baja de la cuenca. ¿Quién es afectado y quién depende del recurso hídrico? Dependen 1.7 millones de personas en total, en toda la cuenca, porque tenemos sistemas muy importantes de derivación de agua hacia el norte. Esto en verde es la zona de riego del proyecto Chavimochi, que incluyen el agua potable para la ciudad de Trujillo, completamente fuera de la cuenca. Son 1.2 millones y más de personas que dependen del agua de esta cuenca en otra región. Porque en ese sentido no sería más apropiado hablar de cuenca económica y ampliar el gráfico también, especialmente para decisores. Sí, el concepto es ese, ¿no? Que es una cuenca extensa, y por eso estamos justamente la cuenca física y la cuenca extensa, al norte Chavimochi y al sur Chinecas, una zona todavía en desarrollo de riego, pero gigantesca también. Y sin embargo, miren, ¿no? El agua de los glaciares y la regulación de los glaciares tiene un peso importante, no es obviamente lo único, pero importante en qué ocurre con la economía en la costa al norte de la Libertad, pero también hacia la zona sur, ¿no? Y sin embargo, 70% de los usuarios del agua de riego no están en la costa, están en la sierra. Es una población invisible. Todo lo que se hace en general en relación al riego toma la perspectiva de la costa, ¿no? Es una población poco visibilizada. Y de hecho son 54.000 hectáreas de riego que tenemos en la zona de sierra, y solo 30% de los regantes, pero sí mucho más área regada en la costa. Y por supuesto una potencia económica en términos de mercado muy grande, pero en términos de vida y de medios de vida fundamental para la gente en la zona de la sierra. 10% de la energía hidroeléctrica en ese momento aproximadamente se generaba allí, ahora menos. Y un caudal de agua enorme, ¿no? Como digo, es junto con Chirapiura la cuenca que da más abastecimiento de agua a toda la costa peruana, en parte por los glaciares. Entonces, ese era como todo nuestro punto de partida, pero quiero dejarlo con esa primera impresión y pregunta y casi brincar a las conclusiones y las lecciones aprendidas, ¿no? Qué complejidad, cómo trabajar un proyecto de adaptación, pero que sea relevante, que tenga significado, impacto en lo que queremos, las metas de desarrollo. O sea, cómo sostener, para hablar solo de un aspecto, el desarrollo de la costa peruana, con intervenciones que tengan la escala adecuada, y que además atiendan con toda la prioridad del caso tantas otras prioridades. La mayor parte de la población está en la sierra y es la población más pobre. Un reto enorme, ¿no? Entonces hay una pregunta allí de cuáles son las escalas en las que debemos intervenir con efectividad. Y creo, para brincar, como una de las lecciones finales, es una de las preguntas más difíciles que tengo, no tengo cómo resolverla, pero cómo ser muy estratégicos y muy efectivos teniendo esos problemas a mano. Bueno, este gráfico ilustra un aspecto también temporal del problema que estamos enfrentando en esta cuenca del Santa. Lo que ustedes ven aquí es el caudal promedio mensual del río Santa, son los promedios entre el año 78 y el 2007. Y hay, bueno, muchísima agua en la época de precipitaciones. Esta es la época de estiaje entre mayo y el mes de septiembre, ¿verdad? Y esta línea punteada que ven aquí se llama la línea de contingencia, cuando cae el abastecimiento de agua por debajo de ese volumen, que es creo 4 y pico de miles de metros cúbicos por segundo, ya no alcanza el agua para todos los usos que hay.
y hay que arreglarla o negociarla o lo que fuera. Y ya estamos debajo de esa línea de contingencia en promedio. Y estamos debajo de esa línea cuando los glaciares se están derritiendo y hay más agua. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando pasamos ese punto de equilibrio? Y esa ha sido una pregunta que nos ha acompañado en todo este proyecto. ¿Cuándo llegamos a este punto de equilibrio? Otra nota sobre el rol de la ciencia y las decisiones. Cuando empezamos el proyecto, como digamos, el punto de vista establecido era que posiblemente en 50, 100 años iba a encontrarse ese punto, vamos a pasar ese punto de equilibrio, entrar a una fase negativa y de nuevo equilibrio, ¿no? Porque siempre va a haber una regulación en la cuenca por otros ecosistemas, pero 50, 100 años, ¿no? 1, 2, 3, 4 años después se terminó un estudio, un climatólogo y un equipo de hidrólogos que trabajan en la Universidad de California, están haciendo estudios muy interesantes en la zona, hicieron estudios en 9 cuencas glaciares en la cordillera y concluyeron que 7 de las 9 cuencas ya habían entrado a la fase negativa. O sea, no en 50 años, sino ya estaban entrando a su fase negativa de estabilización. Algunas tenían mucho más glaciares, otras más área glaciar y la pérdida de la regulación era más importante, en otras no tanto. Pero, ¿qué significa eso? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Y cómo usas esta información? Y yo les digo, francamente, es bien difícil saber cómo utilizar esta información. Esta es una de las zonas posiblemente mejor estudiadas del país, dicho sea de paso. Otro estudio supremamente interesante que estuvo disponible, no cuando empezamos el proyecto, pero muy temprano, fue un trabajo hecho por el Stockholm Environmental Institute, que tiene un modelo hidrológico que se llama el WIP, el WAP, y lo calibraron a través de un trabajo con el Banco Mundial para incluir el módulo de glaciares. ¿Qué pasa con la hidrología de la cuenca cuando incluimos el rol de los glaciares, de regulación de los glaciares y escenarios a futuro? Es un estudio grandazo, y, digamos, pero la conclusión es una de las que quiero compartir con ustedes, ¿no? Hay 2 escenarios posibles de simulación. Utilizaron 16 modelos, los corrieron y demás, ¿no? Validaron siguiendo todo el protocolo. Y hay 2 posibilidades para esta región. Una es que el clima sea más húmedo y más cálido. Estos son los datos, digamos, promedio del clima que tenemos, y la probabilidad en este escenario es que se tenga 15% más de precipitación hasta, en la simulación, hasta el año 2035, que llueva un poco más. Y en ese escenario, que este es el mejor escenario, hay una elevación también de la temperatura, pero solamente de 0 a 5 grados. Entonces, este es un escenario. En ambos los glaciares se están perdiendo con mucha rapidez y la regulación se está perdiendo, pero hay más precipitación. El otro escenario es el escenario un poco más dramático, porque es también perfectamente posible, y es que estas mismas precipitaciones que vemos aquí decrezcan. Entonces ese es como el abanico, el rango que tenemos. Puede que tengamos entre 15% más lluvia o 10% menos precipitación. Y este escenario de menos precipitación viene junto, carne con hueso, perdón, en este caso el hueso es importante. O sea, sabemos que los glaciares se pierden, sabemos sin duda que va a haber un escenario, cualquiera de los dos, más complejo que el actual. Y hay más detalles, ¿no? Precipitaciones más, pero más violentas y en menos momentos. Entonces va a haber un problema con el agua. Se ratifica el concepto de que tenemos que tener un mejor manejo de los ecosistemas que están ubicados bajo los glaciares. Se ratifica el concepto que la población vulnerable ahora, la población pobre de las zonas rurales, va a estar en una condición todavía más difícil. Entonces, con esa información y que está siempre cambiando, bueno, vamos a nuestro primer paso, ¿no? Que fue definir cuáles eran los recursos o bienes.
y que son valorados por los actores desde diferentes perspectivas. Esto es de nuevo, ¿no? Volver al enfoque. ¿Cuál es el enfoque de USAID para adaptación al cambio climático? Es partir por los recursos valorados por la población. Pero pueden ser valorados desde muchas perspectivas, no es solamente como una perspectiva económica. Lo cultural, son paisajes de identidad, las montañas, es lo que tú eres, no es solamente la dimensión económica. Y política también, esto tiene que ver, el cambio climático, con todos los temas de penetración y desarrollo de la industria extractiva en las regiones. Es parte del contexto, ¿no? Entonces, los bienes son físicos, son materiales y son medios de vida, ¿no? Eso es parte de lo que aprendimos en el enfoque. Entonces, son los glaciares, son el agua, en su dimensión material los paisajes, porque tienen una relación con el turismo, son valorados. Las infraestructuras, todo este sistema de riego de Chinecas y Chavimochic, hay mucho valor en esto, ¿no? De la propia población. Y los propios medios de vida, la amenaza directa a tu condición de vida, ¿no? Más de 1.7 millones de personas. Los negocios de la Cordillera Blanca funcionan alrededor del turismo y los paisajes, la agricultura, el empleo, y también intangibles, como un entorno sin conflicto, una base para el desarrollo. También, ¿no? Como parte del primer paso de preguntarnos, digamos, por estos recursos, y aquí está, digamos, el tema de reconocer que algunos de estos recursos son fundamentales. Es distinto, ¿no? Que un recurso sea importante para, digamos, el turismo, que sea importante para mi comida, ¿no? Y hay una dimensión de amenazas, digamos, personal, a la seguridad personal de las personas. Las lluvias variables no solamente afectan la producción, sino la alimentación, el nivel de nutrición de los niños, hay pobladores pobres que están ubicados asentados en los conos de deyección por donde va a pasar el cono aluviónico. En Huaraz es impresionante, por ejemplo. La población está colocada exactamente por donde va a pasar y en algún momento va a ocurrir el próximo aluvión en Huaraz. Entonces, bueno, también, ¿no? Nos preguntamos como parte de la metodología cuál es esa población más vulnerable y por qué. Así como muy en pildorita, ¿no? Quería compartir con ustedes que lo que hicimos fueron pues numerosos talleres, ¿no? Estoy como contrastando un poco el lado, digamos, de la ciencia, de la información y de las ideas con lo que en realidad para digamos, identificar acciones de adaptación relevantes es un proceso de la propia gente pensando, analizando, entendiendo esas vulnerabilidades. Es un ejercicio también de compartir información y de reflexión. Entonces, ejemplitos para ustedes, porque trabajamos con los pobladores de la cuenca baja, en la costa, de la cuenca del Santa. Ellos veían amenazas al abastecimiento de agua a sus sistemas de riego, son costeños, o sea, dependían completamente del agua. Estaban profundamente preocupados por lo que estaba pasando. Sí, ocasionalmente, con mucho menos prioridad, pero también tenían eventos ocasionales de avalanchas, de lluvias muy intensas que afectaban esas infraestructuras, que de hecho estaban en muy mala condición. Y todo el sistema de manejo de cauces de los ríos les preocupaba bastante, estaba en muy mala, digamos, gestión, ¿no? Hay muchas técnicas de manejo que estaban abandonadas de los cauces de los ríos y tenían problemas. Y sus infraestructuras de riego, en general la gente de la costa estaba muy preocupada, estaban en muy mala condición, se sentían completamente desinformados respecto de qué significaba este retroceso glaciar para ellos. Y llamaban mucho la atención, y estoy hablando de un taller de 3 días resumido en esta lámina, ¿no? Muy
la gente de abajo en la costa muy politizada, en el sentido bueno de la palabra, digamos, muy preocupados por la institucionalidad de la cuenca y sus acciones. Perdón, voy a dejarlo ahí, después vemos qué propusieron. Ahora brincamos a los municipios y las comunidades en la cuenca alta. Nos vamos de la costa con los agricultores que ven los problemas desde un ángulo que les he presentado a la parte alta de la sierra. Y ahí también hicimos con metodologías un poco distintas, trabajando con municipios y con comunidades, muchísimas reuniones. Y ellos enfatizaban mucho arriba el problema de la variabilidad del clima. O sea, mi estación, mi modo de producir, yo empezaba sembrando en tales épocas y ya no caen las lluvias cuando ocurrían y eso les desfasa por completo el sistema de producción. Muy preocupados y con muchos ejemplos de los extremos de temperaturas, pensamientos sobre cómo me adapto, qué tengo que hacer para responder a mis objetivos de desarrollo como grupo. Una cosa es la costa, otra cosa es en la zona de sierra, etc. Y seguimos con cada grupo estos pasos que estoy mostrando. Entonces, con cada grupo, así es el proceso de la metodología, identificamos la metodología de USAID, los bienes, recursos, las tensiones climáticas que afectan esos recursos prioritarios, con ellos mismos entendemos cómo perciben esa vulnerabilidad en términos de lo que está más expuesto, es más sensible, y con ellos mismos también en procesos de análisis, trayendo información que se suma al proceso, se va entendiendo cómo podemos responder a eso, qué capacidad adaptativa tenemos, que es el paso número 2. Y dicho sea de paso, cada uno de estas tiene sus cuadritos y toda su metodología que ha sido desarrollada por USAID para facilitar el análisis. Entonces, la adaptación, como hemos reiterado varias veces, ¿no? Es esta balanza, ¿no? En donde tenemos sensibilidad y exposición del recurso en un lado, que queremos disminuirlo, bajarlo, y en el otro queremos aumentar la capacidad adaptativa, no en el aire, sino en relación a esas vulnerabilidades. Son un solo sistema. Y no hay manera de impedir el retroceso glaciar, pero sí de adaptarnos. Y las capacidades adaptativas, de nuevo, son también un universo bien diverso de esferas, digamos, ¿no? La información puede ser muy, muy importante. Y de hecho la gente en la zona baja priorizó información como su tema, su debilidad mayor a la que querían responder. Y curiosamente en Piura también, los agricultores de la zona baja, que no conocen la zona alta, no conocen estas relaciones de sus ecosistemas con el agua, no las conocen bien. Pero pueden ser capacidades humanas, financieras, cohesión social, capital social, conocerse la gente de arriba con la gente de abajo, encontrarse, espacios de diálogo, bajar la desconfianza, aumentar la confianza, todo lo que tiene que ver con institucionalidad, que es también un fuerte enfoque, ¿no?, de USAID, de funcionar en el, entre comillas, sistema, las normas, las políticas, dónde están débiles, cómo fortalecerlas, y la gobernanza, en el sentido de la participación ciudadana para construir instituciones sólidas. La diversificación económica es también una capacidad adaptativa, y más directamente, y obviamente quizás las infraestructuras, ¿no?, que pueden ser desde infraestructuras de comunicación, claves para alertas tempranas y este tipo de cosas, o lo más evidente, no tienes agua, un reservorio para el almacenamiento de agua. La infraestructura es uno de muchas, y muchas veces ellas están como subrayadas, las tres palabritas estas: información, institucionalidad, infraestructura, en un sentido amplio, porque muchas veces interactúan entre sí. Este proyecto, un poco por intuición y por sentido común, fue tocando un poco estos tres aspectos, como vamos a ver. Entonces, bueno, identificamos algunas de las opciones de adaptación. Yo quería solamente compartir algunas de ellas. Estas son como generales, perdón, estas son algunos ejemplos que vienen del manual de USAID, del manual del 2007, ¿no? Entonces, las opciones de adaptación pueden ser también muy distintas, ¿no? Se pueden compartir las pérdidas,
toda la línea de seguros, se pueden modificar las amenazas. Si el lago amenaza con romperse, hay tecnología para bajar el nivel del agua y manejarla. Se puede prevenir los efectos con medidas preventivas, como por ejemplo, si no va a haber glaciares, pero debajo de los glaciares, los ecosistemas de páramo o de puna tienen una alta capacidad de retener agua en los suelos. Bueno, hay que prevenir que esos ecosistemas tienen que ser restaurados, tienen que ser protegidos, no pueden seguir degradándose, o con infraestructuras. Pueden ser cambios en los usos de la tierra, o incluso físicamente de la propia población, ¿no? Sacar a la población que está en una zona de inundación. Una medida de adaptación también es la investigación, porque genera información para la toma de decisiones. En el caso del Santa, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de ver estos 4 años a los investigadores y cómo van cambiando las cosas. Hace un par de años, ¿no? Este grupo justamente, que es con el que tengo más contacto, de la Universidad de California, empezó a entender recién que todo lo que son flujos subterráneos, lo que hicieron fueron tomar unas lagunas al pie del glaciar. El glaciar es un aporte muy importante, pero se dieron con la sorpresa que un porcentaje grande del replenishment, de la renovación del agua en las lagunas, en esta laguna en particular, una parte importante, mucho más de lo que pensaban, proviene del agua de las filtraciones, de las rocas. O sea, llueve, una parte se acumula, pero mucho entra también al agua subterránea. Ese es un terreno completamente desconocido en el Perú y bueno, no hay, ¿no?, información sobre todos los sistemas subterráneos de agua. Entonces, caramba, de repente entender los flujos subterráneos de agua y se requiere investigación, es una adaptación, una opción de adaptación muy importante. Y todo lo que tiene que ver con cooperación social y política para la gestión de cuencas y subcuencas. De hecho, como diseño, como proyecto, nos estábamos enfocando mucho en eso, en temas de cooperación entre comunidades y municipios, porque estamos, de nuevo, enfocados en se pierden glaciares, hay que proteger los ecosistemas debajo. Ejemplitos ahora ejemplos de cómo vieron sus opciones de adaptación los distintos actores de este proyecto, sus brechas, perdón, de adaptación. La gente en la costa, en la zona de Chimbote, Chavimochic y demás, enfatizaron mucho que les faltaba información y organización. Y ahí entre paréntesis se ha ido poniendo un poco por dónde fueron las respuestas a esas brechas que ellos percibieron. Una de las actividades que hizo el proyecto grande fue la iniciación de un foro que se llama el Foro Agua Santa, y que lo pueden encontrar en la web, hay mucha información, pero fue un espacio de encuentro, porque la cuenca está fragmentada, está partida. O sea, la gente de este lado de la cuenca de abajo se odia a muerte con la del lado de la derecha por cuestiones políticas, por cuestiones de todo tipo, históricas, y los de abajo no hablan con los de arriba. En el caso de además, gobierno actual, ahí además se enfatiza mucho la gente de la sierra, políticamente dividida con la gente de la costa en sus preferencias electorales, etc. Entonces, todo ese tema fue enfatizado mucho por la gente de la costa. Necesitamos que se haga un plan de manejo de la cuenca. Decían, bueno, muy evidente, eso es una buena opción de adaptación. En la sierra también se enfatizó falta de información sobre alternativas de solución, la institucionalidad ambiental débil de los municipios y la falta de cooperación. O sea, las comunidades quejándose mucho de sus municipios, no nos ayudan, no nos responden, etc. Para estos problemas que tenemos con el agua. Y entonces el ejercicio fue, ¿no?, reiterando las tensiones del clima, las vulnerabilidades sobre los recursos que le importan a cada uno, las opciones de adaptación basado en sus posibilidades y necesidades consultadas con la gente, y luego se prioriza, porque no se puede hacer todo. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo más importante? Entonces estas son algunas de las pautas que seguimos del manual de USAID que comparto con ustedes.
como por ejemplo empezar de la experiencia local. Hay mucho que ya se está haciendo, la gente está respondiendo, hay que conocer qué está haciendo la gente. Si hay casos de adaptaciones autónomas que ya están en marcha de la propia población, apoyarlas, y cuando tengan sentido. Ejemplo, en la zona de la Cordillera Blanca, como parte del ejercicio de diagnóstico y demás, notamos que había los proyectos de reservorios de agua, si los ponías en un gráfico, los cantidad de proyectos que pedían las comunidades aumentaban así en una curva increíble en los últimos años. El gobierno tenía 200 pedidos de construcciones de reservorios y de canales, incrementaba de manera dramática. ¿Cambio climático 100%? Seguro no. Deben haber otros factores también. Pero era un tema y la población misma respondía riego, ¿no? Pero ahí toca el rol, digamos, de facilitadores de estos procesos, de preguntar, bueno, riego sí, y tus canales que estás haciendo sí, para que los presentes a proyectos de inversión pública, ¿y cuál es la fuente de agua? O sea, volver a la reflexión. ¿Y qué va a pasar cuando ese glaciar, de donde viene la eliminación del agua, muera en 10 años, o en 15, o en 20, o en 30? Entonces, ese proceso de reflexión es el que seguimos para escoger las opciones más efectivas, ¿no? Y opciones que combinen corto, mediano y largo plazo, algunas se pueden empezar ya mismo y ojalá sean a veces cimiento para las acciones de más largo plazo. Hay otro criterio que es uno que seguimos mucho, quizá porque facilita las cosas, es considerar opciones siempre buenas. En el manual le llaman el no regret, opciones de no regret, o sea, me parece que va a haber un escenario de más lluvia o uno de menos lluvia. ¿Qué puedes hacer de lo que no te vas a arrepentir en términos de adaptación y que te permita operar en uno o en otro de los dos extremos de escenarios posibles futuros? Entonces siempre va a ser bueno mantener esos ecosistemas altos bien manejados, porque es bueno para la economía y la población, es bueno para el ciclo hídrico, nunca va a hacer daño. Entonces, teniendo presente tanta incertidumbre de ciencia, en estas acciones empujamos mucho lo que fueran acciones de siempre buenas o de no arrepentimiento. Promover la cooperación, el tema de los costos no lo trabajamos mucho en este proyecto porque fueron más acciones de adaptación preparatorias, pero muy importante. Y bueno, estrategias robustas significa lo que dije antes, que sean estrategias que no te amarran a una sola cosa y que pueden funcionar con flexibilidad ante diferentes escenarios. Y todo este proceso guiado por los actores locales, pero ellos buscan también asistencia, con razón. Bueno, y la aprecian mucho, ¿no? La información, lo poco que se pueda tener. Bueno, ahí está. Siempre continuando con este segundo paso de la capacidad adaptativa, y como resumen, ¿no? Nos enfocamos mucho en lo que eran sus propios objetivos para encontrar estas acciones de adaptación. Nos inspiramos por lo que y fomentamos, ¿no? A través de acciones como por ejemplo grupos locales de investigación agrícola, que ellos nos den ideas de cómo es que piensan que se pueden adaptar mejor sus propios esfuerzos. Las fortalezas y oportunidades locales, las capacidades y conocimientos locales, en suma, o sea, funciona si estamos enfocados en lo que son problemas reales para la gente, que es el A del ABC de cualquier diseño de proyecto de desarrollo, que son problemas reales, relevantes, importantes. Y quizá una cosita, un pequeño detalle más respecto del conocimiento local y haciendo eco del comentario que hubo antes, ¿no? Creo, después de 3 años de estar trabajando en este tema, que puede ser uno de los mecanismos más potentes para mapear con mucho detalle los impactos del cambio climático. Estamos hablando de cientos de personas, ¿no? Algunas más observadoras, pero que están entendiendo lo que está pasando con mucho detalle. Esa imagen del Perú arrugado es completamente cierta. En nuestro campo, en montañas,
Les decimos, las montañas son islas en el cielo, son fragmentadas, como islas en el mar. Entre una y otro lugar hay un valle. Cada lugar es diferente. No hay manera de hacer las cosas bien sin una consulta muy profunda con la gente. Entonces, para dar ahora, entonces, de nuevo, ¿no? Para reiterar todos estos pasitos que seguimos, desde las tensiones, los recursos, las vulnerabilidades, las opciones de adaptación, y finalmente la población, después de un proceso largo, estamos hablando de, que varía mucho, pero con las comunidades se hizo de manera distinta y fue más de un año de reflexiones, de entender, de armar sus propias herramientas, iniciar sus investigaciones en pastos, etc. Con los municipios tomó un ciclo un poco más corto, pero ellos fueron priorizando sus opciones. Entonces, los municipios en la zona alta de Ancash favorecieron el establecimiento de un mecanismo institucional, juntarse. Eran 10 municipios, en realidad empezaron 5, pero otros 5 del entorno se contagiaron, dijeron queremos ser parte de esto, se sumaron y juntaron un territorio muy grande en las zonas altas. Desde nuestro lado lo veíamos como algo muy positivo, cómo hacer gestión de grandes territorios con impacto, con inversiones que realmente tengan finalmente un impacto en la adaptación a la gestión del ciclo hídrico. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Para la local, pero también para toda la cuenca, hasta la zona baja, si no manejamos grandes territorios. Entonces nos pareció una cosa muy positiva. Una serie de razones estos municipios que tienen que ver con la defensa de un lago que se llama Conococha, que está en la cabecera de Cuenca del Santa, toda una historia, han sido muy unidos y tenían mucho interés en el tema del agua. Entonces decidieron juntarse para manejar sus recursos hídricos. Sus objetivos no eran adaptarse al cambio climático, y eso está bien interesante. Sus objetivos eran: quiero economía para mis comunidades, quiero que el ingreso, y quiero oportunidades, quiero que sean competitivos, quiero que sueño, ¿no? Quiero tener alpaca, quiero tener vicuña, quiero mejorar. Ese es el objetivo que ellos tienen. Quiero manejar mejor el agua, porque los municipios reciben, como dije antes, ¿no? decenas y decenas de pedidos para hacer proyectos de riego, no tienen el dinero. Y hay mucha frustración social y política, porque las normas están hechas de tal manera que hay el proceso participativo, del presupuesto participativo, las poblaciones piden quiero canal, quiero reservorio, el alcalde dice sí, nunca pueden financiarlo, es muy difícil, por una cantidad de razones. Entonces, esa fue como la estrategia que se impulsó con los municipios de la zona alta, pero incluyó muchas actividades. Ahora después las voy a mostrar, este es el ejemplo que voy a tomar. Pero hicieron su plan de adaptación, su estrategia de adaptación al cambio climático, estos 10 municipios de la mancomunidad, y incluyeron muchas acciones de información, de institucionalidad y de infraestructura. Fue una iniciativa interesante. Pero es una iniciativa de desarrollo, es una iniciativa de conservación, con un enfoque del cambio climático, con una preocupación de lo que el clima está haciendo a sus objetivos. Los de la costa, muy breve, más políticos. No, aquí hay que impulsar el Consejo de Cuenca, el gobierno regional, historia larga, no quiere impulsar este proceso, vamos a hacerlo. Se les apoyó con unos procesos para hacer este foro de diálogos y de encuentro, muy orientado a proceso en este caso, ¿no? Creo que ha tenido unos impactos interesantes. Ahí está. Visitaron las zonas altas, entonces empezó un proceso. He puesto solamente los ejemplos de Piura muy rápidamente, pero en el caso de Piura, donde también trabajamos con la población de la zona baja, fue bien interesante también su interés de más información, y se estableció un centro de información sobre la cuenca y con temas de cambio climático también, y de hecho establecieron como una de sus acciones más interesantes un fondo del agua, le llaman fondo del páramo, que es el ecosistema de la zona alta, y empezaron ya a aportar dinero para realizar acciones en las zonas altas. Y con las comunidades, planes de conservación, de investigación aplicada y desarrollo local. Entonces,
Uso este ejemplo para seguir ilustrando los pasos del propio manual. El paso cuarto del manual es seleccionar un curso de acción. Con todas esas opciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Entonces, en el caso de la mancomunidad, la facilidad de ejecución es un criterio y había una muy fuerte voluntad política para llevar esto adelante. Tanto así que pasó de un grupo de alcaldes, 9 de los alcaldes no fueron reelectos, 9 alcaldes nuevos, y los 9 retomaron el tema, porque atrás hay todo un contexto que lo apoya, digamos, ¿no? Y de compromiso y de motivación. No, entre paréntesis, no es para decir que hay muchos problemas, ¿no?, de organización que tienen los municipios, pero hay una voluntad política. Ya dije, este es otro criterio, el de eficacia. ¿Es eficaz la estrategia para responder a los retos? Y en este caso, el reto es cómo intervenir en grandes territorios de puna. Es eficaz porque las mancomunidades están normadas, son parte, entre comillas, del sistema. Tienen instrumento de participación reglamentada, que te permite hacer cosas, entre comillas, formales, que es bien importante. La población es formal y prefiere un curso de acción en donde el Estado está presente y los municipios son Estado. El costo es otro criterio importante. En este caso el costo era mínimo, son básicamente procesos, voluntad política, y el costo en sí mismo no es mayor que establecer la mancomunidad. Financiamiento, en sí mismo la mancomunidad no cuesta establecerla, o sí cuesta, todo cuesta, pero es una palanca muy importante para el levantamiento de fondos de inversión pública. Y en relación con las capacidades técnicas, en particular nos atrevimos a hacerlo porque teníamos un buen socio técnico, la Red de Municipalidades Rurales del Perú, como socio del proyecto. Entonces, en la implementación de las acciones, en el paso quinto, es el hacer, es el proceso, todo proceso de desarrollo, ¿no?, de trabajar con los actores, en este caso, pasar de la idea de una mancomunidad a hacerla realidad, no es fácil. O sea, se tuvieron que establecer el consejo directivo, son los alcaldes, su confianza, sus reuniones regulares, establecieron la primera conferencia ciudadana del Perú, que es un instrumento formal que reúne a los actores del territorio. Establecieron un comité técnico, gente de la región, no externa, sino de la propia región, de la universidad, del Parque Nacional Huascarán, etcétera, apoyándoles en su proceso de analizar las opciones detalladas de adaptación. Y avanzaron mucho, prácticamente lo han terminado todo, todo este proceso de establecer, hay muchos instrumentos que la ley manda, ¿no? Planes de desarrollo, perdón, el plan estratégico de la mancomunidad, sus planes operativos, una lista enorme de cosas que tienen que hacer. Las avanzaron y las fueron haciendo, con un apoyo, una asistencia técnica del proyecto sí. Y en este mapa vemos el territorio de la mancomunidad, en la cabecera de 3 cuencas, hay un rol, no es la única regulación del agua, de hecho que sea cabecera de cuenca, el agua es regulada por muchísimos valles, pero tiene un peso, ¿no?, en la cuenca del Santa, la cuenca del Fortaleza y la cuenca de Patiquín. Entonces, estamos hablando de una sección grande, ¿no?, de relación con una sección grande del territorio de la costa peruana. Y aquí hay algunos logros, ¿no?, de la implementación del proyecto, muy rápidos, los seleccioné, algunos interesantes, que me parecieron a mí interesantes, ¿no? Por ejemplo, lograron como mancomunidad, ya es un instrumento de adaptación al cambio, de desarrollo con enfoque de adaptación al cambio climático, debería decir. A través de una alianza con la Universidad Agraria hicieron un estudio agroecológico de las 3 cuencas, preliminar, inicial, pero ya, ¿no?, llama la atención, se motiva a la gente de fuera, en este caso el profesor Torres, ¿no?, dijo que interesante, ¿no?, una mancomunidad de cuencas enfocada en gestión. Quiero que mis estudiantes vayan y practiquen y participen, ¿no? Entonces, con un costo muy mínimo, ¿no?, han empezado a acumular información. Ya dije, ¿no?, lograron establecer todos sus instrumentos de gestión, me parece que está en la última, si es que lo logran con el MEF, el CIAF, que les permite, es la llave, no sé qué significa CIAF, pero es la llave que les permite que cada municipio ponga algo, aunque sea pequeños fondos, en la bolsa general para poder operar, ¿no?
establecieron lo que en la mancomunidad se llama la conferencia ciudadana. Así está dicho en la norma, en la ley. Fue la primera que se estableció en el país. Mucho interés de parte de la PCM, de la oficina de Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Donde está la oficina de descentralización, viendo este caso, y mucho apoyo de ellos también, ¿no? Y mucho animarlos, ¿no? Porque es un instrumento que permite formalizar la consulta. En este caso, los 19 presidentes de las comunidades se incorporan a la conferencia ciudadana, revisan los planes de adaptación, dan insumos, dan ideas y dan finalmente su visto bueno, digamos, de legitimidad social, ¿no? Y de una se convirtió en un espacio en donde, ¿no? Señor alcalde, presidente, queremos saber si solo podemos hablar de adaptación aquí o podemos también hablar de nuestro problema con la minería. Creo que estaba ayer en esa reunión. No, este es un espacio para debatir, ¿no? Todo es un espacio del desarrollo, ¿no? Vamos a dar énfasis a los problemas del agua y los objetivos de la mancomunidad, pero fue muy interesante ver ese logro, ¿no? Se estableció también este comité técnico multidisciplinario de consulta. Son 20 profesionales de la propia región de Huaraz que conocen, participan y están apoyando este proceso. Ellos mismos se están entrenando. Nosotros asistimos a este grupo a formarse en el enfoque de los 6 pasos y ayudar a encontrar las alternativas del proyecto de adaptación. Bueno, finalmente lograron su propio documento de plan de adaptación a la viabilidad y cambio climático. Identificaron 17 proyectos de adaptación y fueron validados con las comunidades. De estas ideas, 4, y esto solamente tiene menos de 12 meses en realidad, o 12 meses quizá, 2 han sido ganadores de FONIPREL para las fases de diseño y han obtenido 600.000 soles, que probablemente es un porcentaje, no sé, pues puede ser 3% o 5% de lo que probablemente sea el valor de los proyectos que van a implementar. 2 de ellos están siendo financiados para la fase de diseño por el gobierno regional Ancash. En este caso en particular, yo creo que la mancomunidad, 10 alcaldes, tienen un peso político grande cuando se acercan al gobierno regional y le plantean esta es nuestra prioridad. Y tienen además un par de pequeños proyectos de estas listas financiados por cooperación internacional. Estamos apoyándonos con uno de los proyectos forestales y están trabajando con Ingenieros Sin Fronteras. Entonces, relativamente rápido el plan se toma vida y está en fase, digamos, de irse haciendo realidad. Y en el componente de trabajo con los grupos vulnerables de mujeres, se trabajó con las regidoras de los municipios. En todos los municipios hay regidoras mujeres, en una situación típicamente de desventaja. Ellas decían, sí, en las reuniones del consejo nos mandan a que traigamos el café, el té y no nos dejan discutir y no conocemos nada. Entonces se interesaron un montón, ¿no? Es el tema de la adaptación, del clima, del agua, les llamó la atención, conformaron una red local, se fue con apoyo de nuestros colegas del REMURPE, de regidoras, y de hecho formaron su propia asociación. Y entonces fue un medio de exponerlas también a estas problemáticas, a estos temas. Pero en realidad, como está presentado en el nuevo manual que presenta USAID para enfoques de adaptación al cambio climático, es un círculo. Porque claro, como en todo, ¿no? Nunca termina. Empezamos de nuevo y nos seguimos mejorando, ¿no? Es una aproximación incremental. Entonces, realmente no ha habido una evaluación de los impactos y el proyecto no fue diseñado para tener evaluación del impacto del proyecto en sí mismo. Pero quiero compartir algunas lecciones, de todas maneras. Son proyectos complejos. Y si el desarrollo es un fenómeno complejo, de actores, de escalas, de procesos, con el enfoque de cambio climático y en temas de cambio climático es todavía más complejo.